¿Cómo están? Bendiciones, amada iglesia. Les invito a iniciar este tiempo con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este precioso tiempo. Te pedimos que tu palabra sea la lámpara de nuestros pies, que alumbre el camino por donde hemos de andar hoy. En el nombre de Jesús, amén. Hoy continuamos en el capítulo 19 del segundo libro de Samuel y nuestra porción de lectura es desde el versículo 9 al 15. Lo vamos a leer en la versión NBI. Los israelitas, mientras tanto, habían huido a sus hogares y por todas las tribus de Israel se hablaba de la situación. Decían: el rey nos rescató del poder de nuestros enemigos. Él nos libró del dominio de los filisteos. Por causa de Absalón tuvo que huir del país, pero ahora Absalón, al que habíamos ungido como rey, ha muerto en la batalla. ¿Qué nos impide pedirle al rey que vuelva? Entonces el rey David mandó este mensaje a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: hablen con los ancianos de Judá y díganles: el rey se ha enterado de lo que se habla por todo Israel. ¿Serán ustedes los últimos en pedirme a mí, el rey, que regrese a mi palacio? Ustedes son mis hermanos, son de mi propia sangre. ¿Por qué han de ser últimos en llamarme? Díganle también a Amasa: ¿acaso no eres de mi propia sangre? Tú serás de por vida el general de mi ejército, en lugar de Joab. Que Dios me castigue sin piedad si no lo cumplo. Así el rey se ganó el aprecio de todos los de Judá, quienes a una voz le pidieron que regresara con todas sus tropas, de modo que el rey emprendió el viaje y llegó hasta el Jordán. Los de Judá se dirigieron entonces a Gilgal para encontrarse con el rey y acompañarlo a cruzar el río. Vemos que hoy nuestros pasajes se dividen en tres momentos importantes del viaje de regreso de David a Jerusalén. Primero vemos en los versículos 9 al 10 el debate de las tribus sobre recibir a David de regreso como rey. Lo segundo está en los versículos 11 al 14, donde vemos a David enviando negociadores a las tribus. Y por último encontramos en el versículo 15 a David a orillas del río Jordán, preparándose para cruzarlo y regresar a Jerusalén. Pero en sí, su tema general que encierra las escrituras hoy es que señala a David buscando unificar a Israel y Judá. Sabemos que David había salido victorioso de la rebelión de su hijo Absalón, quien perdió la vida en la batalla. Ahora está en marcha con su ejército de regreso a Jerusalén para reorganizar a su gobierno, porque después de la rebelión tenían que enfrentar un problema mayor, que era la desunión de la gente. Era momento de unificar a Israel, y lo primero que nos muestra el versículo 9 es que había una gran desorganización en la nación. En este versículo detectamos dos de los tres grupos desunidos: los que estaban con Absalón y querían que David regresara, y los indiferentes, quienes luego serían convencidos a que David regresara nuevamente como rey. Más adelante vimos que Judá se presentó como el tercer grupo de la desorganización. Para convencer a los indecisos se les dio varias buenas razones para pedirle a David que regresara. Las 11 tribus lograron estar de acuerdo y tomaron la decisión de apoyar a David y regresarlo al trono. Aunque las 11 tribus de Israel ya estaban unificadas, era necesario convencer a Judá. Ahí es cuando David, por su parte, comienza sus negociaciones con las tribus de Judá y les recuerda que son sus hermanos de la misma tribu. Él les dice: son de mi propia sangre. Les estaba presentando las cosas que tenían en común, que eran de la misma familia y que no había por qué estar divididos. David no quería volver a Jerusalén como un conquistador que se abre
paso por la fuerza, sino como un príncipe que vuelve con el consentimiento y la unánime aprobación del pueblo. Lo que él deseaba era volver con honor, no a la cabeza de sus soldados, sino en brazos de sus súbditos. Y cuando él aparece y se presenta ante ellos, lo hace como príncipe que posee suficiente prudencia y bondad para ganarse el afecto de su pueblo. El plan de David funcionó a la perfección, es lo que vemos en el versículo 14. Había unidad entre ellos. Nos dice la palabra que no había ni uno que no estuviera de acuerdo. Después de este gran logro de haber unificado a la nación, David decide regresar a Jerusalén. Es un gran desafío y trabajo arduo al que David se enfrentó en unificar y reorganizar nuevamente Israel, mostrando de esta manera misericordia, si usted puede ver, y perdón a quienes le habían fallado. Pero algo que lo llevó a actuar con valentía y bondad y que vale resaltar fue que vemos que David sabía la importancia de estar unidos, así sabrían que eran el pueblo de Dios tal y como Dios lo había dicho, de mantener la unidad. Si hay una lección que podemos aprender y que te puedes llevar hoy de la palabra, es la gran lección del perdón, unidad y la necesidad de la hermandad que existe y que debemos tener entre nosotros. Es lo que Dios quiere de su pueblo, su iglesia, que somos nosotros. La falta de perdón, la división y la desunión no es de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6 y el versículo 32, estos preciosos pasajes dicen lo siguiente: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La palabra nos dice que somos parte de un solo cuerpo, iglesia, y lo que la palabra nos muestra hoy en esta historia es que la unidad no aparece por sí sola. Tenemos que trabajarla para lograrla. Busquemos la unidad entre nuestros pares, en el hogar, en el matrimonio, en la amistad, en el lugar del trabajo, aún con nuestros compañeros de estudios, en nuestro equipo de servicio al que pertenecemos, aún si al hacer esto te demandes sacrificar tus sentimientos. Pero lo vale, ¿sabes por qué? Porque muchas cosas no funcionarán en tu vida y no tendrás el control si no logras con la ayuda de Dios tener unidad. Que el Señor nos dé su gracia para poner en práctica esta palabra en nuestra vida. Te invito a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón si no hemos tenido un corazón perdonador. Entendemos que esto levanta muros en nuestras relaciones. Hoy, Dios, doy paso al perdón, bondad, a la misericordia en mi vida, con el fin de que me ayudes a restaurar mi corazón y mis relaciones. Te pido que traigas unidad a mi hogar y comunidad y nos ayudes a trabajar en ella cada día para mantener la paz entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.